¿Qué tal, amigos de Peregrinos Radio y Televisión? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy me encuentro en lo que durante muchos años fue el centro del poder político de México. Efectivamente me encuentro en Los Pinos, aquí en la Ciudad de México. Actualmente se llama Complejo Cultural Los Pinos, que albergó desde la época de Lázaro Cárdenas hasta la época de Enrique Peña Nieto, pues básicamente la residencia oficial de todos los presidentes de ese periodo. Y actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues esto se convirtió en un centro cultural. Vamos a darnos un recorrido pues para conocer un poco acerca de la historia de este lugar. Bien, iniciamos el recorrido aquí en Los Pinos, en lo que se conoce como la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas. Y como tú puedes apreciar, así voy a hacer un breve escaneo, pues se encuentran puras imágenes, fotografías y mucha historia en relación a este personaje tan ilustre en México. En su momento, el presidente Lázaro Cárdenas pues, cumplió con un gran proyecto social. A lo largo de la historia de su biografía podemos apreciar muchos de los acontecimientos tan importantes en la vida de México. Y aquí podemos ver básicamente lo que se consideró durante muchos años la famosa silla presidencial. Como pueden ustedes ver en las imágenes, grandes personajes que lo acompañaron durante su trascendencia como presidente de México y el periodo tan importante y en el momento ideal de su trayectoria como político. No podemos olvidar la gran proyección que hizo en su momento y certero principalmente a la hora que se tomó la decisión de nacionalizar la industria petrolera en México, uno de los más grandes logros en el momento culminante, el momento cúspide cuando inicia la Segunda Guerra Mundial y donde se iba a requerir mucho esta materia que estaba en manos de compañías extranjeras. Ahorita que voy caminando por estas escaleras, pues cuánta historia, cuántos personajes se vieron involucrados en estos grandes episodios de nuestro México reciente. Yo pienso que fue un gran logro, una cosa muy acertada, que se abriera esta casa al público, porque esta es una casa que pertenece básicamente al pueblo de México. Y de alguna manera, pues nos damos una idea de toda la historia, todos los acontecimientos tan importantes que se sucedieron y que desde este lugar se dio la proyección para un México moderno. En esta exhibición tan interesante aquí en esta ubicación, principalmente enfocándonos al presidente Lázaro Cárdenas, te voy a leer un poquito acerca de lo que se menciona aquí. Dice que esta exhibición muestra al hombre de su tiempo, una aproximación al personaje y a la persona. Se hace hincapié en el tiempo que gobernó México y cimentó las instituciones modernas de la República. Se destacan actos y espacios en los que entre 1934 y 1940 el presidente Cárdenas trazó los destinos de un México más justo. También los hechos de la vida política, social y cultural que con sus decisiones sembraron maneras de ser y de pensar para las generaciones futuras. Fueron raíz del llamado Renacimiento mexicano y de su proyección internacional. Bueno, la huella objetiva del licenciado de Lázaro Cárdenas quedó en las costumbres y en la identidad de quienes son sus herederos. Uno de los grandes acontecimientos, sobre todo internacionales, que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial fue precisamente el asilo y la solidaridad que México dio al extranjero. Podemos apreciar en esta imagen algo muy significativo para nosotros que venimos de Michoacán. Aquí podemos ver a doña Amalia Solórzano de Cárdenas, esposa del general Cárdenas, quien recibió junto con una serie de personas muy importantes de aquella época a todos estos jóvenes, a todos estos niños que vinieron en varios buques aquí a México. Y aquí básicamente se quedaron. México se solidarizó
con todos esos personajes, muchos de ellos inclusive actualmente grandes poetas, arquitectos, personas muy importantes en la historia de México. De aquí la importancia. Allí en Morelia se creó lo que fue precisamente se instalaron en la escuela España-México, en donde todos esos jóvenes se capacitaron en artes y oficios y muchos de ellos siguieron sus carreras. Ya no regresaron a España, se quedaron aquí en México, haciendo una gran trayectoria de muchas acciones en favor de nuestro pueblo. Durante este recorrido, lo que más se observa es la gran cantidad de jardines y áreas verdes que contempla este espacio, este centro cultural, Los Pinos. Obviamente, pues está caracterizado por muchos presidentes que hicieron sus propios nichos, sus propias casas, sus centros recreativos, y como puedes observar, algo que más se puede caracterizar es la gran cantidad de especies de flora vegetal. Como podemos observar, nos encontramos en una de las bibliotecas de esta sala Miguel Alemán. A lo largo de la historia de Los Pinos, pues muchas obras de arte fueron desapareciendo. Dentro de esta, pues pueden esculturas, pinturas, inclusive muebles, pues de alguna manera pues no sabemos dónde quedaron. Sin embargo, se ve que las gentes, que los expresidentes que estuvieron por aquí, pues lo que no les gustaba mucho es la lectura, porque normalmente lo que nunca se llevaron pues fueron los libros. Y entonces aquí podemos ver todavía una serie de colecciones de algunos libros, inclusive estoy viendo de Octavio Paz. Por este lado tenemos la Enciclopedia Mexicana de Arte, la historia de la Revolución, entre otros temas que son muy importantes, pues que se conserven, así como las leyes y reglamentos que en su momento pues fueron utilizados para gobernar a nuestro territorio mexicano. Aquí puedes observar, amigos, el lujo y la suntuosidad con que se llevaban a cabo la construcción de todos estos edificios. Tú puedes ver los acabados en mármol de las escaleras, los materiales de bronce con que están hechos los barandales, y también básicamente toda la madera que se utiliza en estos lugares. Hemos notado que son maderas finas, como pueden ser, por ejemplo, caobas, palofierros, o sea, maderas que verdaderamente le dan todo un acabado muy fino a todo este tipo de construcciones. Mientras estoy aquí observando todo este tipo de lugares, como tú has estado observando en este recorrido, pues te haces recordar, rememorar pues todo el padecimiento de nuestro pueblo, ya que aquí se concentraba no solamente el poder, sino también la riqueza. Es algo que es muy lamentable, muy triste, ya que mientras el pueblo padecía y sigue padeciendo muchas dificultades, los gobernantes se han despachado pues con la cuchara grande al final de cuentas. Siempre han sido los únicos ganadores en todas las luchas revolucionarias que ha habido, por lo menos en nuestro país. Las gentes, los hacendados y los políticos, al final de cuentas los políticos son los únicos que ganan. El pueblo sigue hundido, la mayor parte en México en la miseria, en la gran pobreza, y no vemos pues algo que realmente intente, o por lo menos hechos con los cuales verdaderamente se pueda rescatar a la gente pues de más escasos recursos. Ahora quiero que observes la gran espaciosidad que existen en estos lugares. Si tú observas, estos espacios tan amplios podrían haber sido recámaras. Pues tú te puedes imaginar la enorme cantidad de muebles que debieron de haber tenido este espacio, por ejemplo, en el cual nos encontramos. Y bueno, aquí puedes ver algunas pinturas en gran formato, principalmente técnicas en óleo, entre otras, algunas técnicas mixtas, como podemos apreciar aquí en esto, que aparecen de Ignacio Salazar, por ejemplo. Son pinturas del año de 1947, técnicas en óleo sobre tela.
Para arriba, secciones bajan. Para abajo, para abajo, para abajo. Las secciones suben. Para arriba, para arriba, para arriba. ¡Ahí! Una de estas casas construidas dentro de este complejo es, por ejemplo, está dedicada a diferentes exposiciones, como veníamos viendo. En esta ocasión pues, tenemos una exposición de Helguera, y Helguera es uno de los caricaturistas más jóvenes que existen aquí en México. Los recordamos junto con otros personajes tan importantes como Ríos, como el Fisgón, como varios personajes que fueron críticos de los diferentes estilos de gobierno del México. Claro, hay que entender también que de alguna manera, pues ahora se encuentran en Los Pinos, ¿verdad? Yo creo que eran, como dice al principio, eran los críticos de Los Pinos en Los Pinos. Y bueno, pues te dejo para que observes parte del trabajo de este genial artista, Helguera. Y bueno, como puedes observar, pues este espacio ya se convirtió afortunadamente en la Casa del Pueblo, donde, como tú puedes ver, pues la gente viene a pasar un momento agradable, ya sea con música, grupos musicales, exposiciones de pintura y bueno, inclusive hasta venir a echar una dormidita por acá, que pues todo esto es muy válido. Pues como ustedes pudieron darse cuenta, pues fue un breve recorrido. Yo en lo particular te recomiendo que cuando vengas a la Ciudad de México y tengas la oportunidad, date una escapadita, ven aquí al Complejo Cultural Los Pinos. Te vas a pasar un rato agradable. Pues a mí me gusta hacer un poquito de meditación acerca de todo lo que vimos. De hecho, como ustedes pueden ver, aquí vengo con mi amigo Agustín Ferreira, quien es mi patrocinador oficial de muchos eventos. En pocas palabras, aquí gracias a Agustín, pues he tenido la oportunidad de poder salir en algunos lugares a hacer este tipo de programas aquí para Peregrinos Radio y Televisión, al cual le mando un cordial, un afectuoso saludo allá a mis compañeros, a Toño Espinosa, a Mayra, que tuvo que quedar de aquel lado. No me queda más que despedirme y te agradezco mucho las atenciones. No te olvides suscribirte a nuestro canal de Peregrinos Radio y Televisión. Nos vemos en otro programa. Saludos.